En 8:06 minutos en la mañana, como habíamos anunciado al principio del programa, hoy se presenta el libro del exgobernador Antonio Bonfatti, Memorias para un porvenir socialista. Es una obra muy interesante porque no solamente por su contenido político, sino por algunas cuestiones personales que hacen a la vida de Antonio Bonfatti. Sus primeras recorridas en los barrios, junto con Hermes Wiener, el recuerdo de Guillermo Esteves Boero, y bueno, arrancaríamos por la parte política porque plantea esta desmitificación genérica que se hace que el socialismo ha fracasado en el mundo. Buen día. Aclara que el socialismo no es Cuba ni el por eso. Buen día. Buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan, Antonio? Bueno, porque hay muchas confusiones alrededor de esto. Ajá. Y más cuando se trata de denostar permanentemente, ¿no? Y mezclar todo. Entonces yo digo, el socialismo nace como dentro del sistema capitalista, no es un sistema nuevo. Dentro del sistema capitalista, cuando aparece el desplazamiento de grandes masas de gente del campo a la ciudad a trabajar con las máquinas, que cambia totalmente la vida de la gente, bueno, en condiciones inhumanas, porque trabajaban los chicos, las mujeres de sol a sol, en los conventillos, toda esa vida. El socialismo nace como para defender, digamos, una situación mucho más equitativa de la vida de la gente, ¿no? Defender los derechos a la salud, a la educación, a la vivienda. No es Cuba ni la Unión Soviética. No, entonces después se aplica, se intenta desde el Estado. Yo digo que el comunismo en Rusia o en Cuba es capitalismo de Estado, no es una nueva forma de producir. En lugar de apropiarse el individuo, se apropia el Estado y sin libertad, con lo cual condiciona la vida de la gente. Nosotros somos socialdemócratas y cuando decimos socialdemócratas ponemos referente, como fue Olof Palme en Suecia, como fue François Mitterrand en Francia, como fue Felipe González en España, Alemania, Inglaterra, cuántos países donde la socialdemocracia, en principio, respetar la democracia, lo primero, ¿no? Y después seguir dentro de este sistema capitalista tratando de brindar mejores condiciones a la gente. ¿Qué es lo que vendrá? No sabemos. Porque esta es otra de las cosas de creer que lo que va a ser el socialismo. No. Pasamos la etapa de la comunidad primitiva, después pasamos al feudalismo, después al capitalismo. Lo que vendrá no está determinado por las personas, estará determinado por esto que está ocurriendo, tal vez que tiene que ver con los cambios tecnológicos, con las nuevas formas de producción, con la inteligencia artificial. Iremos a otro sistema que no sabemos cómo se llamará y que por otro lado no sabemos cuáles serán sus consecuencias. Porque así como hubo, cuando aparece la máquina, el movimiento ludista que quería romper las máquinas para que no le quitara trabajo a la gente, bueno, ¿qué va a pasar ahora con los nuevos trabajos? Sí. Uno va a un banco... No podemos romper la inteligencia artificial. Claro que no. El 97% de las transacciones bancarias se hacen por internet. Entonces uno va a los bancos y no ve más empleados. Sí. Ahora, ¿y cómo se hace para formar en la política ante este panorama tan frágil, tan volátil, digamos, de tener ideas permanentes, adaptando los tiempos, ¿no? Pero digo, hoy, ¿cómo se entusiasma para que los chicos militen en política? Como cuenta usted cuando empezó siendo estudiante de medicina y alguien lo convocó para ir a los barrios, incluso a enseñar un poco de cómo cuidarse. Digo, porque eso es muy difícil, me parece, en el mundo contemporáneo que estamos viviendo, donde tenés todo en el teléfono. Sí, y donde hay una exacerbación del individualismo, ¿no? Y a su vez donde el algoritmo te envía todos los días en tu teléfono los mensajes que vos alguna vez, si yo busco, no sé, una virome, me mandan 200 mensajes de virome y no tengo la capacidad de mirar el resto de las cosas. Entonces digo, la educación. Si nosotros no modificamos el sistema educativo, tanto en la primaria, la secundaria como en la universidad, donde creemos una conciencia de un espíritu, digamos, que pueda hacer discernir las cosas, que pueda tener capacidad de análisis, no siguen manejando las máquinas las cosas. Bueno, no hay sociedad que se suicide, esto en algún momento ocurre. Hoy la gente busca un atajo por el lado de la ultraderecha pensando que por ahí está la salida,
y yo creo que la salida va a ser el fracaso, porque ya hemos vivido esta realidad. Y el libro un poco lo que pretendo es dejar un mensaje a través de las memorias a los jóvenes, de que si somos ahora algo es porque fuimos antes y hay un proceso que fue determinando las cosas. Nosotros hoy vemos que se asumen las cosas como ya hechas. Digo, tomo un ejemplo de la gestión pública, el sistema de salud. Y entonces se habla del sistema de salud, pero no se sabe el cómo, ni el recorrido, ni cómo se logró todas esas cosas, ¿no? En el libro se plantea también, bueno, con lo que decía Mario, la recorrida en los barrios y detectando que hay más enfermedades que en el centro, ¿no? Fundamentalmente los empleados de los frigoríficos que sufrían de tuberculosis. ¿Eso fue lo que te motivó para iniciar una carrera política, fundamentalmente, esa sensibilidad de ver lo que estaba pasando? Más que enfermedad. Digo, estamos en un 50% de pobres en la Argentina. Así es. 30 y pico. No, fue cuando empecé a hacer las materias clínicas en la facultad, en cuarto año, y veía que se reiteraban los mismos pacientes, que volvían una y otra vez. Entonces nos preguntábamos, fracasamos en el diagnóstico, fracasamos en el tratamiento. No, tiene tuberculosis porque está trabajando a 20 grados bajo cero en una cámara frigorífica. Tiene parasitosis porque no tiene agua potable o porque no tiene cloacas. Sus condiciones de vida son inadecuadas. Está viviendo en un rancho con una promiscuidad tremenda. Entonces empezamos a ver el abordaje de las problemáticas sociales, que son en definitiva las barreras que hay que romper para defender la vida. Sí. Y cómo construís con el otro. Si vos tenés una educación universitaria, no es lo mismo que ser un analfabeto, porque los aspectos que hacen a tu cultura personal hacen también a cómo abordar la vida y cómo te defendés en la vida. ¿Y ese trabajo social motivó la sospecha de los militares cuando llegaron hacia vos? Claro, porque estábamos con Mario Drisum, que fue ministro de Salud, trabajando en una villa, y la llegada de la dictadura un poco como que molestaba que hubiera... Yo era médico ya, trabajando allí, y a mí me expulsan de Rosario, a Mario también. Mario se va a Casilda y yo termino en las paredes. ¿Pero es cierto que te fuiste en bote cruzando para las islas cuando venían a detenerte? Y sí, porque... ¿En bote? ¿En kayak? No, yo era socio de regatas y sacamos un bote y nos fuimos a la isla. Porque no sabíamos qué pasaba. No era... A ver, había ido la policía a casa y era el 11 de mayo del 76. Ajá. Entonces no sabíamos si era porque... si la llegada de la policía era para detención o era para avisarle algo. Por las dudas nos fuimos, porque no sabíamos nada. Aparte nosotros habíamos confrontado en la Facultad de Medicina con el movimiento azul y blanco, que era previo a los montoneros, o sea que nosotros habíamos tenido todo un debate y una discusión en contra de que la salida no era la lucha armada, era la democracia. Si Isabel Martínez Perón hacía las cosas mal, bueno, esperar que termine el mandato y votar otra cosa. Ahora, la democracia argentina tiene una deuda social muy grande. Tremenda. Creo que, este es el mea culpa que la dirigencia tiene que hacerse, porque Guillermo recién hablaba además de muchos pobres. Tenemos ciudades, y a ver, desde hace años que no hay agua potable. Tenemos gran parte de la provincia que no tiene agua potable en el siglo XXI. Esto, ¿cómo se construye hacia adelante? Porque usted marcaba las carencias en los barrios, que muchas veces siguen estando, más allá de los ingentes esfuerzos presupuestarios que se fueron haciendo, ¿no? Sí, ¿cómo se hace? Teniendo proyectos. Vos hablás de agua potable en la provincia, disiento contigo porque hay 6 acueductos que hemos hecho en la provincia de Santa Fe de agua potable. Pero hay zonas de la provincia que no tienen agua potable. Muy pocas. No, y el oeste, todo el oeste. Pero tienen planta de Homos No, está bien, pero pero estamos a lo sumo a 300 kilómetros del Paraná. Sí, pero tienen planta de Homos inversa. Y hoy el agua potable de Santa Fe creo que es una deuda bastante saldada. Saldada, bueno. No el tema cloacas en muchas localidades, pero el tema agua potable sí. Pero ¿cómo se hace? Teniendo proyectos, consensuando proyectos de qué Argentina... Vamos a hablar de Santa Fe, de Argentina. ¿Qué Argentina queremos? Y fijémonos un plazo. 20 años, 30 años. Bueno, a ver, ¿qué hacemos el primer año? ¿Qué hacemos el segundo? ¿Qué hacemos el tercero? Son las famosas políticas de Estado. Lo que pasa es que vivimos en un país muy pendular. Viene uno, vamos para un lado, viene el otro, vamos para el otro y rompemos siempre todo. Poner el acento en esas cosas. Lo primero, educación y salud.
no podemos ir para adelante y para atrás, porque ahí empieza la garantía de los derechos básicos del ser humano. Y después empecemos. ¿Queremos industria? ¿Qué industria? Hay industrias que son viables, otras son inviables. Bueno, definámoslo entre todos. Nunca nos vamos a poner de acuerdo al 100%, pero pongámonos de acuerdo en un 70%, en un 60%, y avancemos con eso y sigamos discutiendo el resto. Hablando de acuerdos y de diálogo, ¿nunca te recibió Cristina Fernández de Kirchner siendo gobernador? Nunca en 4 años. Nunca. Y me había tomado un poco ya en broma, no sé si en broma, pero toda la semana lo llamaba al secretario privado para pedir una audiencia. Acá lo hacía como una costumbre, como para decir a ver qué pasa. Nunca en 4 años. Fuimos discriminados, total y absolutamente. Y no solamente discriminados, denostados, atacados, porque nos hicieron todas las jugarretas posibles. Con el narcosocialismo. Con el narcosocialismo. ¿Por qué intuyen que fue eso? Digo, cuando el socialismo en términos generales apoyó alguna de las políticas que le costó caro, incluso, digamos, el socialismo apoyó YPF, apoyó ley de medios, sí, y alguna otra ley de restitución de derechos que ustedes tuvieron siempre en su plataforma, pero les costó explicarlo al resto de la sociedad. Creo que cometimos el pecado que Hermes Wiener fuera candidato a presidente, y creo que eso que salió segundo en esa elección, no, en esta de que todo o nada, vamos por todo, no permitir que surja una nueva fuerza política, que no era solamente el socialismo, éramos varios partidos que habíamos confluido en un frente, que es nuestra tradición, digamos, ¿no? Ya desde Repeto, Lisandro de la Torre, Repeto, es decir, de buscar siempre, no solamente uno, sino buscar con otros cómo poder construir esto, lo que hablábamos antes, las políticas de Estado. Una de las cosas que yo le decía hace un ratito a Guillermo, una de las cosas que seguramente marcan la gestión de Antonio Bonfatti gobernador, es otra cosa que se puso en marcha el nuevo sistema penal de la provincia, el Código Procesal Penal. Digo, que en un momento recuerdo que usted dijo, esta es la fecha y punto. Basta de dilatar porque falta una computadora, falta una ordenanza, digamos. Y esto que hoy va a tener en un ratito marcábamos que es el acto que por primera vez van la hoy fiscal le va a tomar el juramento a los fiscales, por la nueva constitución, digamos, marca toda una época. Pero creo que ese es un momento muy bravo porque fue romper una tradición muy fuerte de quién se hacía cargo de la investigación penal en la provincia de Santa Fe, ¿no? Fue un quiebre. Y por otro lado, yo siempre les recuerdo mi discurso que fue en el Colegio Inmaculada, estaba colmado, donde dije, en la Facultad de Derecho no se enseña a ser fiscal ni defensor, se aprenderá con el tiempo sobre la marcha, y transcurridos 10 años digo, ¿cuánto hemos avanzado, ¿no? Y a su vez, fíjate lo importante, cómo el propio sistema se fue depurando hacia adentro. Acaban de condenar a un ex fiscal regional, nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. Y los propios fiscales han actuado en contra de eso. Y otros fiscales que han sido sancionados. Bueno, entonces digo, creo que hemos dado un paso gigantesco que costó en su momento. Y costó por algunas cosas. Primero porque cuando uno viene hace 20 o 30 años haciendo algo, le cuesta todo cambiar. Al ser humano le cuesta cualquier cambio. Entonces es mucho más allá de una cuestión ideológica. Otros habrán resistido, bueno, por un problema de perder algún tipo de poder. Pero en general es la resistencia al cambio. Antonio, en el libro se menciona que uno de los días o el día más difícil de tu vida fue cuando atentaron contra tu casa. Así ¿no? ¿Cómo viviste ese momento y lo que después se reprochó como una falta de acción de los presuntos sospechosos de quién balearon tu casa? No, ahí nuevamente creo que el kirchnerismo fue el que hizo lo mismo, decir esto yo que era víctima parecía que era el victimario, porque se demostró en el juicio de que balearon mi casa no para matarme, porque balearon el frente y a una altura, digamos, alta. Si me querían matar, en la calle yo salía a caminar todos los domingos, nunca tenía custodia, yo no iba con custodia, no tenía custodia en mi casa, pero era intimidar para cambiar el jefe de la seccional de policía porque molestaba seguro a alguna banda que estaba por ahí dando vuelta y como un llamado de atención. Esto quedó demostrado en el juicio. Ahora, fíjate una cosa, lo grave del accionar del kirchnerismo, ¿no?
cuando llega la audiencia imputativa, porque se detiene al responsable, Sí. y después se detiene a un policía que es el que había entregado el arma, llega la etapa de si yo tengo que presentar pruebas. Si yo estoy adentro de mi casa, ¿qué prueba puedo presentar? Si vos tenías que reconocer a Claro, quien había baleado tu que casa. había baleado mi casa. Yo estoy dentro de mi casa sentado en el living. Entonces, digo, frente al accionar de la policía y la investigación de la justicia, me remito a ello, sigo siendo querellante en la causa, pero no voy a presentar pruebas. Se tergiversó la cosa diciendo Bonfatti retiró la acusación. Yo no acusé a nadie, yo no puedo acusar a alguien. Más siendo gobernador tengo doble responsabilidad, no puedo acusar a alguien que no vi. Claro. Y actuó la justicia, lo condenó, 6 años de prisión. Bueno, entonces se dijo y se siguió repitiendo. Bueno, y después lo mismo. El hermano de Wiener vende bebé de una mujer que no estaba embarazada. Sí. La Mag de Medina atacándolo a Echaniz, a 2 funcionarios nuestros, le echaban la culpa a Galassi, cuando la computadora habían sido 2 jueces, un fiscal y el procurador que estaban en el momento donde se detiene a la computadora de Medina, le piden al gobierno si pueden abrirla, que no se logró, no se pudo hacer, se trasladaba a Santa Fe para hacerlo, y bueno, después esa computadora va de vuelta, donde actuó Gendarmería, dijo la computadora nunca estuvo abierta, y sin embargo insistían, la computadora de Medina, la computadora de Medina. Hicieron en la Cámara de Diputados una comisión investigadora, nunca fueron intervinieron en el juicio, era todo un circo armado. Ajá. Bueno, así pasamos estos años, ¿no? Hoy, de todas maneras, hoy el narcotráfico creo que es una de las grandes amenazas que tiene la seguridad nacional, ¿no? El Ayer mundo. cayó Brian Bilbao con casi 1000 kilos de 1000 cocaína, Tremendo. digamos, una avioneta que volvió a caer en cerca de Arequipa, cayó en Pergamino, pero estamos ante yo no sé cuál va a ser la respuesta de la seguridad de los países y el tema de salud, que es el consumo alto también que hay. Digo que también es la otra pata de esto. Esa es la pata. Porque fíjate vos, Estados Unidos consume el 50% de la droga del mundo. Yo les pregunto, ¿Estados Unidos tiene capacidad para investigar, tiene aparatología, tiene capacidad de derribo, tiene todo? Y sin embargo, es como la ley seca allá de Al Capone, ¿no? Mientras haya consumidor, hay droga. Y vos detenés a 1, a 2, a 3, y aparece el cuarto, el quinto y el sexto, y descabezás la cúpula y aparece las segundas líneas, descabezás la segunda línea, aparece la tercera. Entonces creo que nos tenemos que dar un gran debate acerca de la juventud, ¿no? Y no tanto juventud todo, es decir, ¿por qué drogarse? ¿Por qué escapar de la realidad? ¿Por qué no somos solidarios uno con otro? ¿Por qué no conformamos una sociedad en donde podamos tener, digamos, una afinidad más humana, digamos, ¿no? Y recurrir a la droga como para escaparse de esta locura que estamos viviendo? La inseguridad, la incerteza en la cual está la juventud. Este es un drama. El miedo a lo que ocurre. Tengo un trabajo, mañana lo pierdo. Cambio de trabajo, es decir, permanentemente hay un cambio de trabajo. Así tengas un buen trabajo, se está en la búsqueda de otro. Digo, esto es lo que yo planteo que tenemos que debatir. También en el libro figura una suerte de cariño a la ciudad de Santa Fe, ya proveniente de tu época de liceísta, ¿no? Así es. Bueno, van a ser, yo estaba sacando la cuenta, 26 años en esta ciudad. Es la mitad, si yo hablo de 53 años de militancia política, 26 en Santa Fe. Yo quiero mucho a la ciudad de Santa Fe, más allá de ser rosarino, pero he pasado muchas etapas de mi vida acá. Ajá. Y tengo muchos amigos y bueno, un gran cariño. Sí, 5 años liceísta, después está atravesando diputado, su tercera etapa como diputado. Diputado, otra vez diputado. Pues, yo creo que vos, en los hechos, mirando la perspectiva, fue cuando Wiener pierde la primera carrera a la gobernación. 2003, Bonfatti llega como presidente del bloque y empieza ya a perfilar la llegada del Frente Progresista al gobierno de la provincia, nos guste o no, porque fue una etapa, digamos, que se veía el cambio, ¿viste? Cuando todo modelo empieza, ahí llega un momento que hay que cambiar, y la sociedad venía madurando un cambio, y después, bueno, habrá que ver pero él fue la cabeza de playa, digamos, en la legislatura de esto que se vino, ¿no? Así es, 2003-2007. La etapa de Barrera conduciendo la legislatura, aparte una etapa de conocimiento de
de Santa Fe Estado, porque... ¿Dónde estaban los botones? ¿Dónde estaban los botones? ¿Qué timbre? ¿Dónde estaban los timbres? Hay que tocar. ¿Dónde estaban los timbres? No, una cosa es la ciudad de Rosario, otra cosa es el gobierno municipal. Veníamos de una experiencia de 8 años en Rosario, pero la provincia es otra cosa. ¿Y la comuna? Porque vos también tenés, digamos, fuiste presidente comunal de Las Parejas. Así es. Pero era pueblo, era comuna. No municipio. Digo, y ahí es diferente, porque la cara del vecino la tenés en la esquina. Sí, pero ahí yo aprendí muchísimo, porque muchas de las cosas que después como gobernador pude llevar adelante, me refiero al Plan Abre, las Olimpiadas Deportivas, el Vuelvo a Estudiar, eran cosas que yo había hecho previamente en ese pequeño, yo digo ahora laboratorio, bueno, no es un laboratorio, pero eran las pequeñas cosas en donde te dan una experiencia que vos podés después trasladar. Y el tema vivienda, mi tierra, mi casa. Eso para mí fue una experiencia maravillosa que nosotros hicimos en Las Parejas con la gente. Bien, Memorias para un porvenir socialista, el libro se presenta hoy a las 19 en el auditorio de ATE, ¿no? Exactamente. Calle San Luis. Así bueno. Gracias, Antonio, por la visita. A ustedes, muy amable, un gusto estar con ustedes. Y después en el próximo bloque vamos a sortear un libro entre nuestros oyentes. Bueno, ¿te parece bien? Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Son las 8:28 ya en la mañana.